Cristo, queridas hermanas, nos ha dado entendimiento. Y lo estamos viendo en la primera epístola de Juan. Bueno, ¿y de qué nos ha dado entendimiento? ¿A qué se refiere? Y bueno, viéndolo de dónde sale este título y por qué puedo decir esto con certeza. Bueno, la escritura lo dice aquí en Primera de Juan 5:20. Y mira qué hermoso versículo, versículos que pues ya van a ser, los vamos a memorizar, los vamos a meditar y para que penetren en nuestro corazón y nos provoquen una sonrisa, ¿no? ¿Se acuerdan que Primera de Juan, el capítulo 1, dice para que su gozo sea cumplido? Estas verdades traen mucho gozo. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, ¿no? Ya Juan nos ha estado diciendo esto a través de la carta, la venida de Cristo. Ha venido y nos ha dado entendimiento. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios. Perdón, estamos en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Seguramente ustedes en diferentes versiones han visto que esta escritura, ¿no? Me llama la atención, curiosamente, que en la NTV, sí, por ahí la tienen, fíjense lo que dice. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que podamos conocer al Dios verdadero. Y ahora vivimos en comunión con el Dios verdadero porque vivimos en comunión con su Hijo Jesucristo. Él es el único Dios verdadero y Él es la vida eterna. Ay, o sea, es la única versión que aparece que, o sea, que traduce de alguna forma que estar en su Hijo, estar en el verdadero, es que estamos en comunión con Él. Qué curioso, ¿no? O sea, que vas a ver la palabra comunión en eso, es en la NTV, que es una traducción que viene se traduce del inglés, ¿no? Básicamente. No es una traducción directa, pero me llamó la atención cómo ya en el último capítulo retoma el término comunión, que es un término clave, queridas hermanas, un término clave de la carta. Por la fe en Jesucristo, queridas hermanas, tenemos la vida eterna, que es una vida en comunión con Dios. Eso es la vida eterna, una vida en comunión con Dios. ¿Te das cuenta de la profundidad? Te van a venir muy a la mente, seguramente si has recorrido el Evangelio de Juan en tu vida cristiana, te van a venir muchas escrituras que confirman todo esto que vamos a ver y la argumentación de Juan en toda la carta. El término bueno, más bien terminó ya para nosotros, para el creyente, para las cristianas, la comunión con las tinieblas y con el mundo, para tener ahora una comunión con Dios, ¿no? El cristiano, la cristiana, permanece en comunión con Dios por la fe en Jesucristo, por una fe permanente. Juan 20, 30, 31, ¿qué dice? ¿Recuerdas? Dice, seguramente ya lo tienes de memoria. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas, el Evangelio de Juan, se ha escrito para que creas que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida en sus nombres. Ah, y en la NTV dice, y para que sigan creyendo, ¿no? O sea, es una fe continua, no solamente que creíste en su momento en el Hijo de Dios como tu Señor y Salvador, ¿estás de acuerdo? Sino es una fe permanente, una fe verdadera y constante en Jesucristo. Entonces, ¿cuáles son los pensamientos que atraviesan toda la carta que hemos visto? Primero, en este término clave comunión, la condición de la comunión con Dios es la fe verdadera y constante en Jesucristo. Esa es la condición para tener una comunión con Dios. ¿Te das cuenta? Segundo, la consecuencia o resultado de esta comunión con Dios es, uno, andar en luz y dos, en el amor. Y eso lo ves en toda la carta. Lo muestra Juan. Entonces, si tú recuerdas, vamos a estar haciendo un recorrido
las escrituras, a veces nada más las leeré, otras las estaremos viendo en pantalla, porque tienen que, ya estamos concluyendo, ya nos hemos empapado de la carta, y entonces podemos hablarlo de esta forma. Entonces, también hay una versión que me gustó en este sentido, para esta misma escritura, y es muy interesante, se llama Palabra Viva de España, y dice así: sabemos, en fin, que el Hijo de Dios ha venido y ha iluminado nuestras mentes para que conozcamos al verdadero. Y nosotros estamos unidos al verdadero. ¿Ya ves? Comunión, unión. Estamos ¿no? En Dios y en Cristo. Entonces es muy interesante. Y a su Hijo Jesucristo, que es Dios verdadero y vida eterna. Entonces nos ayuda, ¿no? Quiero hacer una como tablita de las diferentes versiones en esta escritura en particular, porque nos va a dar mayor comprensión, ¿no? Como, ay, sí tiene que ver, con razón, todo es comunión, unión, permanencia en Dios, para poder conocer a Dios, permaneciendo en Cristo. Entonces, vamos, ahí vamos, ¿no? Fíjate bien, el argumento final de la primera carta de Juan es en el capítulo 5, verso 12. Ahí ya termina su argumento final con este versículo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿No? Y bueno, wow, esto está muy hermoso. Recordarás, todo esto vamos a ver el Evangelio de Juan, su primer capítulo, ¿no? Definitivamente, en el principio, ¿qué era? Era el verbo. Y el verbo estaba con Dios. Y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. ¿Recuerdas? Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. ¿Te das cuenta este paralelismo con el versículo 4? Aquí dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Esto en cuanto al Evangelio de Juan. Recuerda que los evangelios son la introducción a la persona y a la obra de Cristo. Y las cartas son la explicación a la persona y a la obra de Cristo. Ah, ok. Juan nos introduce el Evangelio, nos introduce la persona de Cristo y su obra, y la carta de Juan nos explica la persona de Cristo y su obra. ¿Te das cuenta? Por eso están íntimamente relacionados. Y bueno, este es el argumento final. Posteriormente vienen los versículos del 13 al 20. Es el epílogo, ¿no? Son las palabras, las conclusiones de esta carta. ¿Ok? Y bueno, obviamente está terminando con comunión y está terminando como empezó la primera carta. ¿Por qué? Lo que era desde el principio, lo que hemos visto y oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida. ¿Te das cuenta? Regresa, termina con verbo de vida en el argumento final y como comenzó, diciendo, no es el verbo de vida. Igualmente, con el Evangelio de Juan y hablando de esta vida, bueno, nos está hablando las dos cartas de la deidad de Cristo. Queridas hermanas, una pregunta fundamental que determina nuestro destino eterno y que respondiéndola correctamente y con nuestras vidas es, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? De esta respuesta, queridas hermanas, depende el destino eterno. Hacia la vida eterna o hacia ser condenado para siempre. La primera, o sea, hacia la vida eterna, creer en su deidad, afirma esta deidad. O lo negamos su deidad. Y en esto estriba nuestro destino. Entonces, el primer capítulo de Juan nos habla acerca de estas evidencias de la deidad de Cristo, ¿no? Lo leímos hace rato, pues nos habló de su preexistencia,
luego de su poder, y luego en el versículo 4 de la facultad de dar vida, que es ahorita lo que estamos viendo, como la primera carta de Juan pone al verbo de vida. Y termina diciendo que fuera de él no podemos tener esta vida. ¡Wow! Juan se enfoca en 5 aspectos acerca de los cuales los verdaderos cristianos pueden estar seguros en este epílogo. Y ya lo hemos visto de alguna manera. Vida eterna, 1. Oración contestada, 2. 3. Victoria sobre el pecado, 4. Pertenencia a Dios. Y 5. La deidad de Cristo. ¿No? Estos 5 versículos últimos llevan finalmente a la epístola a completar el círculo. Juan comenzó con la venida del verbo de vida, como lo vimos en el Evangelio, y ahora finaliza con la seguridad de que el Hijo de Dios ha venido. El tiempo presente de este verbo en griego indica que Jesús vino y que sigue estando presente, ¿no? Esto es muy hermoso. ¿Me van siguiendo? Recordando lo que les comentaba en el Evangelio de Juan, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Esta vida, queridas hermanas, Cristo tiene vida en sí mismo. Fuera de él no hay vida. Dios nos dio este aliento de vida físico, o sea, tenemos ese aliento de vida, ¿no? Para poder vivir. Y en la vida espiritual, pues cuánto no nos recordemos en el Evangelio de Juan, cuánto no se habla de esta vida. Recordarás en Juan 10:10, el ladrón no viene sino a qué? Vino a hurtar, ¿no? Y a matar, destruir. Y dice Cristo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Te acuerdas cuando, bueno, en Juan 14, ¿quién es la vida? Yo soy la vida, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente por mí se puede llegar al Padre. Ok, ¿dónde está la vida? ¿Qué es la vida? Es una persona. Yo soy la vida, dice Jesús. Fuera de él no hay vida. Todo tiene que ver con estas afirmaciones que nos dice Juan. ¿Te acuerdas cuando Pedro está con la alimentación de los 4,000, ¿no? En Juan 6. Ustedes también quieren irse, ¿recuerdas? Y Pedro, ¿qué contesta? ¿A quién? ¿A quién iremos? Tus palabras son palabras de qué? De vida eterna. Solamente en él encontramos estas palabras de vida eterna, de vida de lo alto, de vida espiritual. ¿En qué consiste la vida eterna? ¿Te acuerdas? Juan 17:4. La vida eterna consiste, ¿te acuerdas? Y lo vamos a ver. La iba a parafrasear, pero la voy a decir. Y esta es la vida eterna, Juan 17:3. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ay, entonces estamos viviendo la vida eterna, queridas hermanas, ya hoy la estamos viviendo. En eso consiste la vida eterna. Dios nos la ha dado, conociendo a su Hijo Jesucristo, a Dios y a su Hijo Jesucristo. Y nos han dado entendimiento, Dios, para todo esto. Tú se lo platicas esto a alguien que no conoce de Dios y dice, ¿qué estás hablando? ¿De qué me estás hablando? Ya te volviste loca, ¿verdad? No lo entiende, no hay en ese entendimiento, ¿verdad? Juan 17:28, ¿qué nos dice? Por él, por Cristo, vivimos, nos movemos y somos. Wow, esto es muy profundo, ¿no? La vida que viene de arriba, ¿no? Juan 3:15-16, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿no? Para eso Cristo fue enviado, vida eterna, una tras otra. Es como un recorrido, ¿no? Queridas hermanas, a mayor cercanía a Cristo, recibiremos la luz sobre esta vida a la que hemos sido llamadas, ¿no? Se alumbrará, entenderemos, tendremos ese entendimiento. Ahora entendemos por qué dice eso, a eso vino Jesús. O sea, el que tú entiendas, el que nosotros entendamos
las cosas espirituales de Dios, tuvo que intervenir Dios, tuvo que venir Jesús para ello. Piénsalo, antes de conocer a Dios, no entendíamos nada. Dice la Biblia que el Dios de este mundo, ¿no? Tiene entenebrecido el entendimiento del no creyente. Así estábamos nosotros. Y Dios nos dio entendimiento. Recordarás las escrituras 2 Corintios 4:4, entendimiento. Pero si nuestro evangelio está encubierto, lo está para los que se pierden. El Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Queridas hermanas, ¿te das cuenta? Nosotros podemos ver. Se nos quitó el velo. Esto es muy hermoso. Estamos leyendo estas escrituras en contraste, o sea, Dios nos ha dado este entendimiento. Podemos ver, entendemos. Dice, sin embargo, ¿no? En contraste, la mente de ellos se embotó de modo que hasta el día de hoy no tienen puesto el velo al leer el antiguo pacto. El velo no les ha sido quitado porque solo se quita en Cristo. Solo se quita en Cristo. ¿Suena? ¿Suena lo que estamos hablando? Cristo nos ha dado entendimiento. ¿Qué significa? Nos quitó el velo. Hasta el día de hoy, siempre que leen a Moisés, un velo les cubre el corazón, pero cada vez que alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Te has dado, o sea, esto es muy hermoso. Nosotros entendemos, no lo des por sentado. Es algo, intervino Dios en esto, ¿no? Estaba estudiando la Biblia, estoy estudiando la Biblia con una jovencita y dice, ya entiendo. No sé cuándo entendí y dije, wow, Dios está trabajando en su corazón. No, hace unos meses no entendía, no, ni me interesaba, no sentía nada. Es Dios interviniendo. Así, todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como un espejo la gloria del Señor, somos transformados eh, como en un espejo, pero somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. 2 Corintios 3:18, hace rato 2 Corintios 3:14 al 16, y hace rato 2 Corintios 4:6. En este contraste, ¿no? O sea, lo que finalmente, ¿verdad? Dios ha hecho con el creyente. Esa es una certeza. Esto es muy hermoso. ¿Vamos? Sí, vamos, ¿verdad? Como les decía, en todo esto, el estudio bíblico tiene por función conocer más a Dios, conocer a Cristo. Su palabra, nos acercamos a su palabra para conocerlo, ¿no? Para responder correctamente quién es Jesús y quién es en nuestras vidas, ¿no? Y, y en el estudio bíblico, queridas hermanas, yo me doy cuenta cuán poco conozco a Jesús, pero por la gracia de Dios, hoy lo conozco más que en enero, que empezó el año. Y mi sueño es que en este estudio que estamos teniendo lo conozcas más de lo que lo conociste al iniciar el año y que lo termines diciembre conociéndolo más del año pasado. Ese es por la gracia de Dios podamos conocerlo más, acercarnos más, siendo transformadas por Él, ¿no? Y eso es lo que nos llena de gozo y nuestro gozo es cumplido en este tiempo de estudio juntas en comunidad, como platicábamos hace rato con algunas de nosotras. ¿Cuáles son estas evidencias de la deidad de Cristo, como habíamos visto? Pues las evidencias que Juan nos presenta en el prólogo es su preexistencia, su poder y la facultad de dar vida que vimos hace rato, ¿no? Y en este sentido, queridas hermanas, pues vamos abordando este epílogo que nos habla acerca de estos aspectos de los que debemos estar seguras. Vida eterna, de la oración contestada, de estas certezas de la victoria sobre el pecado, de esta pertenencia a Dios y
de esta deidad de Cristo. De eso son las certezas, de esta comprensión que tenemos. Y esto es muy hermoso. Esto nos transforma. Esto nos hace detenernos. Esto nos debe asombrar, ¿no? Hay un problemita con respecto a ello, ¿verdad? Nos cuesta de repente este asombro, ¿no? Hay un libro muy bueno que se llama Asombro, de Paul David Tripp, y voy a citarlo, dice, hablando de la amnesia, es el peor tipo de ceguera. Es la capacidad física para ver sin la capacidad espiritual para realmente observar lo que has visto. Es la capacidad de mirar las maravillas, las cosas diseñadas específicamente para producir asombro en ti y ya no ser asombrado por ellas. Es el triste bostezo ante la gloria. Estas verdades nos deben asombrar. Cada encuentro con Dios, cada estudio que tienes tú de la Biblia, cada que tú abres la Biblia, cada que tú abres el Evangelio, que abres las cartas, estás viendo a Dios hablando. Y si tú quieres oír la voz de Dios, pues léelo en voz alta, porque es su voz, ¿no? Y entonces, quédate ahí, asómbrate y contémplalo. De hecho, primera de Juan, el mismo Juan dice, hey, lo que nosotros hemos contemplado, visto, oído, ¿no? El verbo de vida es el que nos hace tener una comunión con Dios, una comunión con Cristo y una comunión unos con otros. Este verbo de vida, ¿no? Como veíamos en primera de Juan 1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. ¿Para qué? Dice ahí, también vosotros, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que nuestro gozo sea completo. Y entonces vemos este argumento circular, cómo termina esta idea. Ok. Wow. Esta es la escritura que se las mostraba de la versión NTV. El Hijo de Dios ha venido y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que podamos conocer al Dios verdadero. ¿Te das cuenta? ¿Entendimiento para qué? Para conocer al Dios verdadero y ahora vivimos en comunión con Dios. Esta unión con Dios, este estar con Dios, es esa comunión. Porque vivimos en comunión con su Hijo Jesucristo. Él es el único Dios verdadero y Él es la vida eterna. ¡Wow! ¿Qué nos está diciendo acerca de esta deidad de Dios? Así, Cristo, el único Dios verdadero, y Él es la vida eterna. Este es el conocimiento que nos ha dado. Ahora, ¿cómo puede ser esto? Puesto que nadie puede saber quién es el Padre sino el Hijo, ya quien el Hijo nos lo ha dado a conocer, ¿no? Creo que lo puse aquí Lucas 10, así, aquí está. Jesús nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, eso es lo que dice la Escritura. Y Lucas nos dice eso. Nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo le quiera revelar. Y Dios, queridas hermanas, nos ha dado entendimiento para conocer a Dios, porque Cristo da ese entendimiento. Qué hermoso, ¿no? Entendimiento, esta palabra en griego, dianoian, tiene que ver con un conocimiento íntimo, cordial, experimental. Es un término que aparece mayormente en los escritos de Juan. No emplea el término gnosis o nous,
¿no? Emplea este término que tiene que ver con esta intimidad, este entendimiento de como cuando vas conociendo o entendiendo más a tu esposo por esta cercanía, ¿no? Por esta relación. ¿Qué implica este conocimiento? Los cristianos, queridas hermanas, tienen una unión personal en el verdadero Hijo de Dios, que es Jesucristo. Fíjate lo que dice 1 Corintios 1:30. Mas por él, por Cristo, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Eso es estar en Cristo, eso es una doctrina, la doctrina de estar en Cristo. Eso significa en Cristo, ¿no? Justificación, santificación y redención por medio de Cristo. La Biblia enseña que la única manera de conocer al Dios verdadero es a través de Jesucristo, ¿no? Nuevamente, Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Le habían preguntado, muéstranos el camino, ¿no? Ay, tanto tiempo. Aquí yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar al Padre si no es por mí. ¿Cómo pueden vivir? Bueno, vamos a ver. Y bueno, la verdad más significativa, ¿verdad? Que nos está diciendo aquí en el versículo 20, wow, Cristo es el verdadero Dios y la vida eterna, ¿no? Su deidad, ¿no? Entendemos que Él es Dios. Por eso es tan importante quién es Jesús, ¿no? ¿Quién murió en esa cruz? ¿Quién fue el que resucitó? ¿Quién? ¿Cómo podemos vivir en este mundo, queridas hermanas, de una forma grata a los ojos de Dios? ¿Recuerdas? En 1 Juan 5:19 dice que sabemos que somos de Dios, pero este mundo le pertenece al maligno. ¿Cómo podemos vivir de una manera piadosa? ¿No? Es algo que responde la carta de Juan. Y Juan nos da esta verdad de 5:20. Juan nos recuerda esta verdad que nos proporciona mucho consuelo. Se trata de que tenemos este entendimiento de que somos capaces de ver. ¿Qué podemos ver nosotros, queridas hermanas? El cristiano puede distinguir entre la verdad y las mentiras, entre la luz y la oscuridad. Y cuando hablas de entendimiento, yo creo que ya estás pensando en un personaje, ¿no? ¿Quién nos ayuda? ¿Quién nos acerca hacia la verdad? ¿No? Que una persona, ¿quién es? ¿No? Se va relacionando con la literatura juanina, vamos a ver. No solo sabemos y entendemos que no estamos en las garras de Satanás, sino que conocemos a Dios, somos de Dios y le pertenecemos. Estamos en Él, estamos en Cristo, estamos en Dios y en su Hijo Jesucristo. La posición cristiana, queridas hermanas, es de certeza. No hay dudas ni vacilaciones. Es una posición bien definida. ¿Y acaso no nos da consuelo pensarlo de esta forma, queridas hermanas? Porque este mundo es un mundo en contraste lleno de incertidumbre, ¿no? Hoy cayó la bolsa de valores, hoy la economía tronó, hay guerra en Ucrania, eh, puede estallar una tercera guerra mundial, hay incertidumbre, no hay certezas dónde agarrarse. Bueno, para el cristiano no, es un consuelo estas certezas. Y encontramos, ¿verdad? Que encontramos esta idea en toda la Biblia, ¿no? Porque piénsalo, ¿por qué los hombres de los que habla Hebreos 12, por qué estos hombres se comportaron como lo hicieron? ¿Qué llevó a Abraham a abandonar su país y a marcharse? ¿Qué hizo
a Moisés rechazar todo lo que tenía, ¿no? La perspectiva de ser adoptado por el hijo del faraón, una magnífica carrera ante él en la corte de Egipto y convertirse en un sencillo pastor, ¿no? Y soportar la adversidad que experimentó durante tanto tiempo. ¿Qué fue? ¿Cuál es el secreto de estas personas, de estos siervos de Dios? ¿Cuál fue el secreto? A veces pensamos que son superhombres, ¿no? Y les queremos argumentar algo diferente o un poder diferente. Pues según el autor de Hebreos, simplemente sabían ciertas cosas, tenían certezas, ¿no? Tenían la mirada puesta ¿dónde? En el galardón. Tenían una idea concreta del mundo y de la vida en este mundo, se daban cuenta, lo que acabamos de ver anteriormente, tenían este entendimiento que el cristiano tiene. Y por tanto, prefirieron ser maltratados con el pueblo de Dios que gozar de los deleites del pecado. Así lo dice el verso 25 de Hebreos 12, ¿no? Verso 26, que hablábamos hace ratito. Entonces, pensando en este capítulo, Hebreos 11, perdón. Y esta es la gran idea que vemos por toda la Biblia. Estas certezas, el cristiano sabe algo que el mundo no sabe. Todo esto que estamos viendo. Para eso es lo que nos ha dado entendimiento Dios. Cristo vino a darnos ese entendimiento. Lo vemos aquí como esta idea en toda la Biblia. Como ellos, Abraham, Moisés, sabían ciertas cosas y nos lo explica el autor de Hebreos. ¿Qué es este conocimiento, queridas hermanas? ¿Qué implica? ¿Qué implica este conocimiento? Le conocemos. Así dice el versículo, ¿no? ¿Al qué? Al que es verdadero. Lo primero que nos permite ver y comprender es el hecho concerniente o el hecho concerniente a Cristo mismo. Le conocemos a Él. El mundo, queridas hermanas, no está interesado en Cristo. Es más, está en contra. Nuestros valores, ¿no? Está en contra. Es un sistema que está en contra de Él. Y obviamente de sus hijos, ¿no? O sea, no es, si a tu maestro lo persiguieron, a ti te perseguirán. Si a tu maestro lo injuriaron, a ti te injuriarán. Si tu maestro sufrió, tú sufrirás por él. Tendrás el privilegio de hacerlo. El mundo no conoce quién es Dios y lo reduce a un solo hombre, ¿no? Algunos dicen un iluminado, ¿no? A un buen hombre, a un iniciado. Solo aquellos que poseen este entendimiento espiritual saben que Él es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, el que habría de venir. No solamente sabemos cosas acerca de Él, ¿te das cuenta? Sino que le conocemos, dice Juan. Este conocimiento íntimo que ya hemos visto en otros talleres, este conocimiento que tiene que ver como cuando el esposo conoce a, una mujer, a su esposa, ¿no? Conoció, en término bíblico, esta unión. Y lo mismo se puede decir de Dios Padre, no, lo mismo, sabemos cosas acerca de Dios, no solamente sabemos cosas acerca de Dios, sino que le conocemos. Esto es lo que insistía Juan, lo que insiste en la carta. Piénsalo, los judíos sabían cosas acerca de Jesús, perdón, sabían cosas acerca de Dios. El maometano también sabe acerca de Dios, pero nosotros conocemos al que es verdadero. ¿Te das cuenta? Lo conocemos como Padre. Tenemos una relación con Él. Tenemos ese conocimiento de Él que nos permite clamar, Abba Padre. Abba Padre, una relación filial. Y esto pues posibilita nuestra oración y dice que aun si no sabemos orar, clama nuestro espíritu. Y no solo conocemos a Dios, también sabemos que estamos en Dios. Y no solamente estamos en Dios, sino también en su Hijo Jesucristo. En otras palabras, queridas hermanas, aquí al final de la epístola, Juan vuelve a aquello con lo que había empezado. Empezaba, como recordarás, diciendo que estaba deseoso que estas personas, que la audiencia a las que escribía,
pudieran compartir la comunión que él y los apóstoles tenían, que disfrutaban. Nuestra comunión verdaderamente, dice, es con el Padre, ¿no? Nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Dice Romanos, dice Pablo, y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y en cuanto a cómo es posible tenerla, ¿verdad? Esta comunión, pues lo que te decía, ¿quién nos ha dado este entendimiento? El Espíritu Santo nos da este entendimiento. Si leemos los capítulos 14, 15 y 16 del Evangelio de Juan, nos está introduciendo, ¿verdad? Veremos en ellos cómo Dios, nuestro Señor, bueno, Cristo, ¿verdad? Nos hace todas estas promesas, ¿no? Os contaría muchas cosas más, mas ahora no podéis sobrellevarlas. Sin embargo, cuando me haya ido, os enviaré el don del Espíritu Santo y Él os guiará a toda verdad. Os recordará las cosas que he dicho. No solo eso, sino que Él vendrá y permanecerá en nosotros y estará en vosotros, y el Padre vendrá y el Padre y yo oraremos en vosotros, vosotros en nosotros y nosotros en vosotros. Estas son las cosas fundamentales que se nos prometen. De modo que el Espíritu Santo, queridas hermanas, nos da este entendimiento aún en este mundo, ¿no? Cristo ya nos estaba hablando en el Evangelio de Juan, esto en su Evangelio. O sea, queridas hermanas, que este entendimiento tiene que ver, ¿qué es lo que podemos entender? ¿Qué entendemos? Bueno, podemos entender también que, como decíamos hace ratito, como cristianos, el mundo no nos engaña con sus espejismos. Su supuesta felicidad no nos seduce ni por un instante. Sabemos que es completamente artificial. Es así. Por otro lado, queridas hermanas, sabemos la naturaleza del pecado en nosotros, ¿no? Sabemos, ay, sí, ya no es como, ay, no me importa si peco. No, sientes culpa, ¿no? Te redarguye el espíritu de eso. Ya no es como, no. Sabemos la naturaleza del pecado en nosotros y del mundo que nos rodea. Se nos ha dado un entendimiento de esto. Se nos ha entregado un conocimiento de Dios y una relación con Él. Se nos ha dado un conocimiento de Cristo como nuestro Redentor y Salvador. Él nos ha dado vida para que tengamos comunión con Dios. Podemos ver la verdad en contraposición con la mentira, ¿no? Cuando yo trabajaba en un banco, trabajé en banco varios años, estaba he puesto este ejemplo muchas veces, con los cajeros, ellos contaban los billetes y nada más estaban tan acostumbrados a los billetes verdaderos que en cuanto había uno falso, lo sacaban. Así, sí, acostumbrados a la verdad, ¿no? Nosotros podemos detectar lo que no es verdad, conforme más apegada a su palabra. La vida que Dios da tiene que ver íntimamente con su palabra, ¿no? Con la palabra escrita y la palabra encarnada que es Cristo. Entre más expuestas a la palabra, ¿no? Entre más nos acerquemos a ella, detectamos así rápido lo que es mentira, lo que es falso. No nos tienen que decir, ¿no? El Espíritu Santo nos ayuda. Qué hermoso, ¿no? Espero que, bueno, esto es muy hermoso. ¿Qué es lo que podemos entender como cristianos? Como cristianos somos conscientes de lo que es eterno en contraposición a lo que es efímero. Ahí es con minúscula el eterno.
de lo que es eterno en contraposición con lo que es efímero. Estamos conscientes, lo entendemos. Y al estar en Dios y en su Hijo Jesucristo, tenemos un poder, una fuerza y una fortaleza que son suficientes, queridas hermanas, para vencer al maligno. Y esta certeza, sabemos que este mundo le pertenece al maligno, lo dice 1 Juan 5:19, así empezamos la carta, ¿no? La posición del cristiano, pero sabemos que somos de Dios. Y esto es un consuelo muy hermoso. De modo, queridas hermanas, que podemos mirar al mundo y a su maldad sin temor, porque somos de Dios, le pertenecemos, ¿no? En la vida y en la muerte le pertenecemos, dice la Escritura. ¿Cuánto tiene esta conclusión en este epílogo, en sus versículos y en este recordándolo? Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Poseemos este entendimiento, tenemos las ideas claras, queridas hermanas, acerca de nuestra vida en este mundo y en cuanto a la victoria que es posible para nosotros. ¿Qué podemos entender? Y mira, ahí te nos va a dar, nos va a ayudar nuestra querida hermana Dani. Es una hermana que se bautizó hace 3 años y como el Espíritu Santo pues nos da entendimiento a todas para acercarnos a la Escritura y ella nos va a compartir cómo le ha ido en su estudio bíblico, ¿verdad? Con el Evangelio, con esta primera carta de Juan y nos va a ayudar en ello, ¿verdad? Nos va a compartir de lo que ha aprendido y lo que Dios le ha mostrado eh, para ello. ¿Por ahí estás, Dani? Sí, aquí ando. Hola, buenas noches a todas, queridas hermanas. Gracias, Carito, por la hermosa clase. La verdad es que me llena mucho esta carta de Juan. Creo que en estos tiempos que la hemos estado leyendo, me ha hecho reflexionar demasiado en cosas que a veces uno no mira hasta que se detiene a leerlo y a profundizar en las escrituras, ¿no? Y más que yo nunca lo había conectado con Juan. O sea, sí es muy evidente, por así decirlo, pero cuando uno se detiene a mirarlo, es cuando realmente puede entender esa parte, ¿no? De cómo es que se unen. Y bueno, yo les voy a compartir pantalla ahorita. Ahí va. Me dicen si la pueden mirar. Perfecto. Ok. Bien, este es una de los ejercicios que yo hice el año pasado y quiero mostrarles porque quiero que vean cómo es la diferencia que noté en este año cuando hice el mismo ejercicio, ¿no? Entonces, pues bueno, yo aquí lo que a mí me ayuda mucho es poder identificar ciertos aspectos de cada libro, ¿no? En Primera de Juan, por ejemplo, pues siempre empiezo con el autor, ¿no? Que es el apóstol Juan y quien también escribió el Evangelio de Juan, porque como sabemos, a veces se repiten algunos nombres, ¿no? Y entonces aquí pongo un poco que habla del contenido de la carta, algún contexto pequeño para que no me vaya bueno, para que no escriba demasiado y entonces se vuelva un poco, mucha información. Y bueno, a lo que me quiero enfocar más es en cómo es que a mí me gusta estudiar las cartas, ¿no? O los libros. No todos se estudian de la misma forma, ¿no? Porque hay algunos que son como información y a veces, o historia, y a veces es un poco complicado estar haciendo puntos, pero a mí lo que me gusta mucho de las cartas es poder ver a Cristo y hacer preguntas acerca de Cristo en cada carta, ¿no? Por ejemplo, aquí, en Primera de Juan,
ponía Dios es, y entonces lo ponía en el capítulo 1, ¿no? La vida eterna. A mí me ayuda mucho esto porque creo que el entendimiento de las preguntas es un poco más claro y profundo, a pesar de que el texto lo diga. O sea, a veces lo leo y el texto me dice quién es Cristo, ¿no? En un párrafo, en un versículo, pero cuando hago la pregunta, creo que a mí se me hace como más, como que lo entiendo mejor, o sea, como que es más claro Mayor, para mí. mayor comprensión. Ajá, me da una mayor comprensión, como dice Carito, ¿no? Y por ejemplo, aquí pongo, bueno, es la vida eterna, tiene comunión con nosotros y nosotros con Él. Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Es justo para perdonar y limpiarnos de toda maldad, ¿no? Entonces me voy a la siguiente, que es el capítulo 2. Siempre trato de tomar como preguntas que en ese momento a mí me surjan o que me muevan cuando estoy haciendo la lectura, ¿no? Para no hacerlo tan largo. Y por ejemplo, aquí pongo, ¿qué hace el que conoce, el que lo conoce verdaderamente? ¿No? ¿Cuáles son las características de las personas que lo conocemos verdaderamente? Ah, pues guardamos sus mandamientos, ha sido perfeccionado en él, en este caso hemos sido, permanecemos en la voluntad del Padre, permanecemos en la luz que es Jesús, permanecemos en la palabra y no ama al mundo ni las cosas que hay en él, ¿no? Entonces, pues a veces sí son fuertes las preguntas, a veces, ¿no? Porque luego pongo las características y digo, híjole, creo que aquí estoy fallando, ¿no? Y a mí me hacen mucho reflexionar de ese modo las preguntas, porque son como más hacia mí, ¿no? ¿Cómo estoy viviendo yo mi vida con Cristo? Y lo que me está mostrando la carta, ¿no? ¿Quién es un anticristo que hablaba también el capítulo 2, ¿no? Y bueno, aquí nos dice que el anticristo es aquel que niega al Padre y a su Hijo. Y después nos dice, ¿quién es de Cristo? Bueno, el que permanece en él. Y a veces también me pregunto, ¿yo permanezco en él? ¿Y cómo permanezco en él, no? Voy así como que desmenuzando la pregunta, pero estas ya son como preguntas más personales, ¿no? Que me hago en el momento. Y la siguiente es, todo el que hace justicia es nacido de él, el que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, ¿no? Y luego en el capítulo 3 las preguntas fueron, ¿quién es del diablo, no? Todo el que practica pecado. El que, todo el que no hace justicia y el que no ama a su hermano. Esta es una parte bien importante porque en ese tiempo yo solamente puse esa parte, ¿no? El que no ama a su hermano. Pero este año que leí, me di cuenta de lo importante que es amar a nuestro hermano, porque profundicé más en ese punto y dije, wow, no es un amor, digamos, de nos llevamos bien y creemos en Cristo, es un amor muy, muy profundo, ¿no? Que no es, o sea, es un amor como el de Cristo, ¿no? En el capítulo 4 puse, ¿quiénes conocen a Dios? El que lo oye, el que ama, el que tiene su espíritu, ¿no? Después venimos al capítulo 5 que nos dice, ay, no sé si ahí lo pueden ver, sí, me imagino que sí. Sí, Y nos dice, el que tiene el Hijo tiene la vida eterna. La vida eterna está en Jesucristo. Aquí, por ejemplo, a mí me gusta a veces poner así apuntes como resaltarlos para que yo recuerde palabras clave que puedo encontrar en esta carta y que quizás no se mencionan en otra carta o en otro libro de la Biblia, ¿no? Por ejemplo, Dios además nos ha dado, que es lo que hablaba Carito, entendimiento para conocerlo. Entendimiento para que podamos conocer a ese Dios verdadero, a Dios Padre, ¿no? Que conocemos a través de Cristo y de su vida y su obra, ¿no? Y aquí, por ejemplo, pongo esta frase que dice, tú tienes la vida eterna. Y entonces cada vez que mencionan esa palabra de tú tienes la vida eterna o quién es la vida eterna, inmediatamente me viene a la mente Primera de Juan. Y a veces a mí me ayudan mucho las ilustraciones o los dibujos o asociarlo con eso que a mí me gusta para poder recordarlo, porque la verdad es que no tengo mucho ese don de memorizar así versículos completos, ¿no? Yo veo que Carito tiene ese don muy, muy, pues muy de ella, ¿no? Y digo, wow, yo quisiera así aprenderme todos los versículos, pero a veces me cuesta un poco.
Y por ejemplo, aquí también trato de que en cada carta o en cada libro terminar con quién es Dios, en Primera de Juan en este caso, ¿no? Y entonces pongo los puntos que yo considero que vi a Dios en esta carta, ¿no? O a Cristo en este sentido, porque Primera de Juan es 100% Cristo, que es la vida eterna, nuestro Padre, es la luz, es justo para perdonar, nos limpia de toda maldad, nos provee a Cristo como abogado, nos escucha, nos enseña a amar como Él nos ha amado y nos da su espíritu y quien nos amó primero. Y aquí, por ejemplo, pongo quién, bueno, pongo como que para mí el que fue más relevante, que es quien nos amó primero, porque la verdad es que yo no entendía esa parte de, del amor, ¿no? Y más cuando dicen nos amó primero, yo decía, ¿cómo nos amó primero, no? No entiendo cómo es que nos amó primero, o sea, cómo. Pero en este segundo año que leí la carta y con las clases, ¿no? Y digo, wow, o sea, entiendo el amor de Dios por la condición en la que me está mencionando como en Primera de Juan, ¿no? Y cómo es que me ama de esa forma. Y digo, wow, antes de eso yo era de una forma y él me amó a pesar de eso, ¿no? Y eso es muy bonito porque a uno le dan ganas de seguir aprendiendo, de seguir escudriñando las escrituras y profundizar en las escrituras, ¿no? Estos fueron los apuntes del año pasado. Este año, paso a la siguiente, quise hacerlo como más, los versículos que más me tocaron, ¿no? Aquí, por ejemplo, pongo Primera de Juan, que fue para mí la carta de Primera de Juan, el amor en Cristo. Eso fue para mí en este año, ¿no? Y entonces lo quise resumir en tres, que fue vivir en la luz, vivir en amor y vivir por fe. Y entonces en cada uno puse los versículos que a mí me parecieron como más, que me tocaron mucho de acuerdo con cada tema, ¿no? Por ejemplo, en el capítulo 1 y el 2 de Vivir en la Luz puse, y este es el mensaje que hemos oído de él y que les anuncia, que les anunciamos, Dios es luz y en él no hay ninguna tiniebla, en él no hay ninguna tiniebla. Si decimos que tenemos comunión con él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. O sea, son escrituras que yo antes, o bueno, en la primera vez que lo leí, porque llevo solamente una vuelta a toda la Biblia, este es mi segundo año que estoy leyendo toda la Biblia y me doy cuenta cómo hay versículos que antes no, o sea, sí decía wow, pero no me detenía. Y estos versículos son los que este año a mí me dije, wow, es que es increíble cómo Dios nos muestra y nos da ese entendimiento, ¿no? Del que habla Carito, cómo es que uno puede dar muchas vueltas y leer una carta y ver cosas diferentes, cosas que, pues que nos hacen querer ser transformados a fondo, ¿no? Por ejemplo, aquí cuando menciona el de vivir en amor, y habla del hermano, todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano, porque este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, ¿no? Y por ejemplo, en el versículo 18 dice, hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y yo pensaba, ¿qué significa este versículo? ¿No? Yo estaré amando realmente como me está diciendo o solamente está haciendo de palabra. Y sí ha habido momentos en los que me llega tanto que digo, perdóname Dios, porque pues hay que ser sinceros, ¿no? Hay que a veces tener, o sea, ser sinceros con Dios y pedirle ese cambio, ¿no? Ese cambio, eh, esa transformación por amor a Él, ¿no? Porque anhelamos pues tener ese amor como Él nos ha amado, ¿no? Y a mí ese versículo en particular me gustó mucho y lo pienso mucho y lo medito mucho y lo oré mucho también con mi esposo. Creo que ha sido increíble estar leyendo la primera carta de Juan juntos
y también a solas, pero la verdad es que, híjole, es como que no la quiero soltar ya, le decía a Carito, ¿no? Después viene esta parte donde vivir por fe, ¿no? Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha venido al mundo, nuestra fe. Que ha vencido al mundo, perdón, nuestra fe, ¿no? ¿Y quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Y bueno, aquí vienen los versículos que elegí para este tema, ¿no? Vivir por fe. Este fue el que hice este año y aparte estaba haciendo otro de preguntas también que está, y aquí lo que, bueno, o sea, las puse porque quería mostrarles cómo es que a pesar de que es la misma carta, las preguntas son totalmente diferentes, ¿no? Por ejemplo, en las primeras que les mostré, son como muy, ¿quién es Dios? ¿Quién es Cristo? ¿Qué hizo Cristo? Y en lo que me di cuenta de este año fue que las preguntas eran más profundas, eran más enfocadas en mi humanidad, ¿no? Y aparte, poner cuál era el propósito de esta carta. O sea, me fui como más a esa parte de decir, quiero indagar más en la carta, quiero conocer más de la carta, quiero saber más del autor, ¿no? Quiero saber por qué lo escribió, ¿no? Y entonces, y a la vez es como, ¿qué significa que Cristo sea nuestro abogado y cómo cumple esa función en favor de los creyentes? Las preguntas cambiaron totalmente, ¿no? Y eso es lo que a mí me sorprendió mucho porque creo que nunca las había comparado mis apuntes en diferentes años y seguramente el que viene será otro, ¿no? Pero cómo es que cada vez va creciendo, o es lo que yo detecto en ese estudio de cómo va creciendo el querer conocer a Dios. O sea, el de las características y el de, no, quiero guardar tus mandamientos realmente, ¿no? Quiero conocerte realmente y quiero indagar y profundizar en la palabra, ¿no? A veces uno tiene métodos diferentes, pero para mí el escribir las características, el enfocarlos en Cristo, en ya leer una carta y querer ver a Cristo y conocer de Cristo me ha ayudado mucho en poder entender los libros. O sea, cada vez que entiendo una carta, o sea, que he escrito y que entiendo una carta y que trato de referenciar en otros libros, como en este caso con Juan, he notado que sí hay un entendimiento mejor. O sea, que las escrituras han tocado profundo, porque ya no es como leer por leer, ¿no? Inclusive hay cosas que yo digo, no, esto no lo he podido cambiar y veo la manera, ¿no? Obviamente en oración, pero sí es, pues no sé, a mí me sorprendía mucho esto porque yo no lo había notado. O sea, creo que lo noté cuando Carito me comentaba, ¿no? Oye, quisiera ver los apuntes o cómo es que haces tus apuntes o cómo estás desarrollando, ¿no? Y yo no lo había notado, yo solamente escribía, hacía mi devocional, oraba, pero ya cuando los vi detenidamente y los comparé, dije, oh, sí hay un cambio, sí hay un entendimiento diferente, ¿no? Sí hay como decía Carito, lo que leí en enero ya no es lo que veo ahora, ¿no? Y bueno, finalmente pues ya vienen, como les comentaba, otro tipo de preguntas que ya son como más personales, ¿no? ¿Qué hay en el mundo? La pasión de la carne, la pasión de los ojos, la arrogancia de la vida, ¿no? O sea, ya son como preguntas que estamos viviendo ahora y que me hacen pensar en qué lado quiero estar, ¿no? O en qué lado quiero permanecer. Y evidentemente mirar a Cristo y decir, de aquí me ha sacado Cristo, ¿no? Ahora quiero seguir en Cristo. Y entonces ese es un poquito del estudio que yo he llevado y que os agradezco mucho, Carito, que me haya abierto este espacio para poder compartirles a ustedes esta experiencia que tuve en este estudio de la primera carta de Juan y cómo es que lo llevé en estos días, en estos meses que pudimos compartir. Y la verdad es que es una carta
quisiera leer todos los días, ¿no? Y tenerla así presente, o sea, realmente aprenderme algunos versículos y seguir meditando en ella, ¿no? Y pues de mi parte eso es lo que yo quería mostrarles y pues le doy la palabra a Carito. Wow. Muchas gracias, muchísimas gracias, Dani. Sí, igual cuando me los ha mostrado mi querida hermana, pues me gusta mucho ver que, o sea, ella, o sea, me decía, ¿y qué podría yo decir? Ah, no, lo que me platicas, o sea, lo que tú vas descubriendo, lo que Dios te va enseñando, y eso es muy hermoso. Aquí dice, oh, ahí está. Entonces, quería leerles esta escritura pensando en lo que Dani hoy nos está compartiendo rápidamente para terminar. Dice, respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Entonces, al estar a los pies de Cristo, escuchando su palabra, el estudio de Dani, pues ella ha escogido la mejor parte y no se le será quitado, ¿no? O sea, todo lo que Dios nos muestra en nuestro estudio personal no se nos puede quitar, queridas hermanas, y es muy hermoso, y es verdad, o sea, cada una de nosotros somos diferentes y nos ayuda en nuestra devoción, sobre todo escribir. Estaba, ya para terminar, estaba viendo mis apuntes de Juan del 2022, enero 2022, que transcribí, Juan, ¿no? Les he estado platicando mucho del Evangelio, ¿no? Y luego de que la escritura palabra por hace carta por versículo, perdón, para poderlo aprender. Es cierto, porque entre más y más tú lo estés escribiendo, se va como permeando en el corazón, como decía ahorita Dani, orándolo, meditándolo, cuestionándolo y viendo lo que uno iba entendiendo, lo que Dios nos va mostrando, es bueno escribir, es bueno ver el conocimiento en general de un solo libro. Entonces, pues muchísimas gracias, queridas hermanas.